Buenas, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Brania Chao. Soy consejera de inclusión de PNUD. Buenas tardes a todos a nuestro webinar que estamos trabajando por PNUD. Muchas gracias a todos por participar en esta última sesión de Deep Dive que se titula Clima en Acción Inclusivo. gene- Igualdad de género y conocimiento indígena. Sabemos que no a todos no les afecta de la misma manera. Todos, todos tenemos diferentes dificultades a nivel de límites de acceso. Todas las igualdades tienen que ver con muchas cosas, incluidas las personas con discapacidad. Muchas veces tiene que ver con el acceso a la educación, eh, las oportunidades y financiamiento. Muchas personas, mujeres, tenemos y muchas comunidades que están marginalizadas tienen muchas dificultades de poder participar en estas instancias respecto al clima. Cuando la igualdad y la inclusión están juntos, no solamente enfrentan justicia, sino también se ven temas en cuanto a las soluciones climáticas. El desarrollo de estas propuestas de iniciativa tiene que ver con muchas cosas respecto a cuanto a la crítica en cuanto a la desigualdad y eh, información respecto a el clima y al género. Estamos aquí para poder ver distintos temas respecto a los panelistas y muchos puntos claves que tienen que ver con las respuestas de la inclusión social. Tenemos que, estas propuestas tienen que ver a cuanto al beneficio de propuestas claras, con de enfoques de género, inclusividad, y todas estas propuestas tienen que ver con experiencias de sistemas de saber y sistemas de clima que se interseccionan con el igualdad de género. Vamos a pedir que Ana se junte y pueda prender su cámara. Y vamos a comenzar esa sección. Vamos a introducir la igualdad de género y cómo se interactúa con otras dimensiones sociales, la interseccionalidad y distintos enfoques que tienen que ver con la inclusividad, la inclusión y la igualdad de género. Ella nos va a mostrar estos conceptos de manera clara y no duden en preguntar cosas en el chat. Muchas gracias, es un placer estar el día de hoy aquí. Espero que puedan ver mi pantalla. Vamos a hablar sobre lo importante, porque estamos acá y lo que vamos a hablar. Voy a ser bastante breve para dar más espacio a mis otros colegas. Vamos a empezar con la igualdad de género, que es porque es un derecho fundamental. Todas las individuales
deberíamos tener el mismo acceso a las oportunidades, a la protección de discriminación, independientemente de cuál sea su sexo o su identidad de género. Esta vez no necesariamente, no todos los países han sido capaces de poder abordar la igualdad de género. De acuerdo a muchas experiencias respecto a mujeres, tienen dificultades económicas y al momento de tener oportunidades. Puede tomarnos muchos años para poder llevar a cabo las propuestas respecto a la igualdad de género, pero necesitamos entender la manera en que interpretamos lo que es el género, que es muy diferente al sexo que uno tiene al nacer. Es súper importante que sepamos, a diferencia de binaridad de género, cuál es el género que nos da al nacer y en qué género nos identificamos personas. Necesitamos acciones afirmativas para poder tener ese cambio. Esto también es importante de saber que el género no es solamente una forma de exclusión. Cuando se trata de una visión binaria y cómo nosotros dividimos el mundo entre hombres y mujeres, si no sabemos eso, que hay distintas formas de identificarse respecto al género, ya estamos viendo el mundo de una manera bastante exclusiva. Tenemos, por ejemplo, distintas formas de identificarnos, por ejemplo, el género, el sexo, la etnia, religión, tu estatus migratorio. Entonces, si no sabemos este tipo de cosas, ya estamos excluyendo a las personas en el mundo. Y esto es súper importante porque son capas que nos ayudan a estar más cerca de los beneficios de derechos humanos. Se supone, tenemos que tomar esto en consideración cuando hacemos este tipo de inclusión. Tenemos que saber los focos de género para poder saber cómo se afectan de manera potencial a nuestro trabajo. Por eso es muy importante saber la diferencia de tener un enfoque de género y la paridad de género, porque al saber esta diferencia podremos acceder a a distintos entendimientos de identificación. Necesitamos tener un balance de 50-50 de participación. Por eso es muy importante tener qué significa el enfoque de género y la paridad de género. El hecho de que tengamos de repente la misma cantidad de personas en respecto al género no significa que vamos a tener la misma participación. Es por eso que necesitamos saber la diferencia entre estos ambos conceptos.
El enfoque de género analiza desigualdades entre géneros y la paridad de género representa la igualdad de número. Es por eso que necesitamos saber lo que estamos hablando. Por ejemplo, en su trabajo, tú vas a querer tener una mejoría en cuanto a, a esto. Por eso es importante saber quién está teniendo el uso de esto para poder entender el compromiso y las limitancias al respecto. Por eso cuando hablamos sobre la conservación de océano, vemos que el 50% de nuestro trabajo son mujeres, por ejemplo. Pero si nos damos cuenta y retrocedemos, antes el 90% eran mujeres. Por eso que necesitamos abrirnos y amplificar esta igualdad para que haya una igualdad de participación. Por eso necesitamos que haya una conexión de participación en cuanto a las mujeres y hombres respecto a los océanos, por ejemplo. Por eso necesitamos conocer el balance entre estos distintos actores cuando se trata de proyectos y que tenemos en mente. Por eso tenemos que saber bien quiénes son las personas con las que trabajamos. Si vemos diferentes conceptos de las demandas prioritarias, hay muchas preguntas que son difíciles que aún nos preguntamos cuando nos preparamos de ese trabajo. Por eso cuando hablamos de PIS y seguridad, ¿cómo nos afecta esto? Por ejemplo, cuando tenemos una demanda tradicional, tenemos una idea y en realidad muchas veces tenemos que exponernos a a mucha violencia de género. Es por eso es cómo tenemos que preguntarnos cómo estamos trabajando para poder asegurar cuáles son estas participaciones de manera segura, protegida en cuanto a mujeres, en el movimiento de mujeres que sea seguro. ¿Cómo podemos abordar esta dificultad cuando tenemos que ver temas de violencia? eh, por ejemplo, en ambientes frágiles. Por ejemplo, si ustedes lo piensan, eh, en muchas ocasiones cuando se presentan situaciones de cuidado, siempre esperamos que las mujeres se encarguen de esos cuidados. Entonces, tenemos que si bien tenemos que priorizar el cuidado de las personas, tenemos que también eh, tratar de que sea igual en cuanto a los géneros y la participación. Entonces es súper importante que si nosotros nos comprometemos, tenemos que tomar en consideración las necesidades, de manera de la que tengamos que poner sobre la mesa las necesidades de, por ejemplo, qué tan seguro es poder ir al baño al momento de tomar una decisión pública. Así que muchas cosas que tenemos que tomar en consideración. Por eso es que tenemos que tener en cuenta nuestra
exposición de arquitectura cuando protegemos a los niños, por ejemplo. Y muchas veces hay una parte de población que no se, hay voces que no están escuchadas, entonces tenemos que considerar todos esos aspectos y estos espacios para promover una interacción entre diversos grupos. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la moda sustentable, ¿cómo es la participación de las mujeres en este sector? Em, por ejemplo, tenemos a pensar y asumir que las mujeres van a estar participando en el diseño, en la economía, en el saber textil de las mujeres. Entonces, tenemos que tener también ahí un trabajo más igualitario. Entonces, pensar en que y poner sobre la mesa que las mujeres ya no sea un trabajo voluntario, sino que sea ya, ojalá, más remunerado y se pueda valorar em, su participación. Muchas veces las personas no reconocen este tipo de trabajo no remunerado de las mujeres y necesitamos que se pueda considerar, que se pueda reconocer el trabajo voluntario de las mujeres. Si queremos asegurarnos que las mujeres puedan participar en distintas, distintos negocios, por ejemplo, necesitamos que estas cosas sean consideradas. Por ejemplo, si ponemos en, en- en ejemplo un partido de fútbol, darle el mismo tipo de importancia. Y también poner en consideración que las mujeres también tienen cuidados de los niños en cuanto a prepararles el desayuno, el almuerzo y eh, todas sus fuentes de alimentación. Entonces necesitamos que podamos también reconocer ese trabajo de las mujeres. Entonces hay algunas posiciones que las limitan al momento de que ellas se quieran cuidar a ellas mismas. Así que tenemos que pensar en cómo podemos mejorar la participación de las personas, sobre todo de las mujeres. Espero que ustedes tengan muchas preguntas. Cuando ustedes reciban la presentación, van a tener algunas indicaciones. Porque una de las cosas más importantes, enfoques importantes, es que podamos estar educados para poder saber cómo comprometernos y cómo involucrarnos en estos casos. Es una forma también de poder enriquecer nuestro conocimiento, aparte de poder involucrarnos y dar propuestas en estos enfoques.
Adelante, Verania, gracias. Muchísimas gracias, Ana, por las recomendaciones y explicaciones de los conceptos claves, la paridad de género y también para proveernos de referencias concretas para consideraciones específicas al género. Seguro que todo va a ser muy relevante para los participantes de este año cuando empiecen a pensar y a elaborar sus propuestas. Así que muchísimas gracias, Ana. Ahora vamos a seguir con la siguiente oradora, que nos hablará sobre los derechos de los pueblos indígenas y su inclusión. Nuestro colega Manya Bayan, que es especialista en las comunidades y pueblos indígenas en el Hub Climático de las Naciones Unidas, hablará sobre la inclusión significativa y el conocimiento y participación de los pueblos indígenas y el papel clave que ellos desempeñan en la acción climática y conservación de la biodiversidad. Así que, Manya, adelante, por favor. Gracias, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Verania. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Muchas gracias por unirse a esta sesión. Yo vi en la función de cuya en el chat una pregunta que ¿a quiénes se considera pueblos indígenas según la perspectiva de la ONU? Lo responderé más adelante. Pero voy a comenzar con tres hechos importantes. El primero, los pueblos indígenas representan alrededor del 60% de la población mundial, pero ellos gestionan más del 25% del terreno de la tierra y la mayoría de la biodiversidad de la tierra. Segundo, los pueblos y territorios o pueblos indígenas contienen uno de los bosques y ecosistemas más ricos en dióxido de carbono en el mundo y que son importantísimos para regular el cambio climático. Los estudios consistentemente demuestran que sus tasas de participación son significativamente menores en las tierras gestionadas por pueblos indígenas que en muchas otras áreas protegidas. Así que eso nos cuenta. Estadísticas nos dicen algo que es muy importante, que los pueblos indígenas ya están entre los guardianes más efectivos del planeta, los protectores. Y el día de hoy les hablaré sobre por qué la juventud indígena debería de presentar su solicitud o aplicar a las soluciones, la convocatoria de soluciones de Youth for Climate y qué elementos pueden fortalecer las propuestas de la juventud indígena o para otras organizaciones juveniles y qué consideraciones son importantes cuando se trabajan con comunidades indígenas. Muchas culturas indígenas mantienen sistemas de conocimiento que reflejan siglos de experiencia en la gestión de bosques, la agricultura, el agua, la biodiversidad y la sostenibilidad. Al mismo tiempo, las comunidades indígenas están entre las más afectadas por el cambio climático. Muchos territorios indígenas están experimentando sequías, inundaciones, degradación forestal, pérdida de glaciares y erosión costera. Y esto ha generado tantos desafíos como oportunidades. La juventud indígena está posicionada únicamente para poder juntar el conocimiento ancestral y la innovación moderna. Y ellos pueden tener un puente entre generaciones, tecnologías y perspectivas o visiones sobre el mundo para elaborar soluciones climáticas que sean tanto cimentadas sobre el terreno y relevantes a nivel mundial. La primera razón por la cual deberían ustedes de presentar su solicitud a esta convocatoria es que la juventud indígena ya son líderes climáticos y a menudo están en la primera línea de la protección medioambiental, la biodiversidad, la protección y defensa de la tierra. La juventud indígena a menudo traen algo muy poderoso a la acción climática. Ellos comprenden las realidades que sus comunidades están enfrentando. Y ellos tienen relaciones con los ancianos o los líderes mayores
que son los tenedores de conocimiento y que traen la creatividad, innovación y nuevas maneras de pensar. Al presentar su solicitud a esa convocatoria de propuestas, también ganan una oportunidad para ampliar o amplificar sus esfuerzos existentes a través de un acceso al financiamiento y apoyo técnico para fortalecer la resiliencia comunitaria a largo tiempo. Además, esas propuestas ofrecen visibilidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional. De esa manera, abriendo puertas a la incidencia, el networking y alianzas que pueden elevar a sus comunidades. Las oportunidades de financiamiento de hasta $30,000 estadounidenses pueden ayudar a los pueblos indígenas a transformar sus ideas comunitarias a soluciones sostenibles, completas, que protegen tanto el medio ambiente como su identidad cultural. Y finalmente, la iniciativa juvenil indígena es poderosa y única, como mencioné anteriormente, porque combina varios elementos, combina conocimiento ecológico tradicional con tecnologías modernas. Las soluciones están cimentadas con el liderazgo comunitario y los valores culturales, e incluye la protección de la tierra, los bosques, el agua y la biodiversidad. A menudo traen enfoques creativos o metodologías creativas, tales como el mapeo digital, la narración de cuentos, el emprendimiento social y la educación climática. Y cuando se juntan esos elementos, pueden elaborar soluciones que son sostenibles, enraizadas culturalmente e impulsadas por la comunidad. Siguiente diapositiva. Así, cuando están elaborando una propuesta, incluyan varios elementos claves que reflejen su identidad indígena. Deben de incluir estos elementos específicos, como la identidad indígena, las perspectivas o visiones del mundo colectivas y sus lazos profundos con la tierra. Esto puede fortalecer su solicitud. Y en primer lugar, hay componentes importantes que describen la conexión de la comunidad a su territorio, su ecosistema, los paisajes y el patrimonio cultural, por ejemplo, porque el clima y su impacto son inseparables de la tierra y la identidad para los pueblos indígenas. Todo está conectado. Segundo, las propuestas además deberían de resaltar cómo el conocimiento indígena o tradicional informa la solución climática del proyecto que están presentando. El conocimiento indígena desempeña un rol esencial en las soluciones climáticas. Este conocimiento puede incluir prácticas agrícolas tradicionales, la agroecología, la gestión de bosques, las técnicas, la gestión de sistemas de agua y la biodiversidad, métodos de conservación, incluso técnicas de pesca y arquitectura tradicional, o la narración de cuentos, o la educación basada en la educación oral. También es importante que el conocimiento indígena sea respetado y protegido en sus propuestas. El proyecto además debería de reconocer el papel que los ancianos y los tenedores de conocimiento desempeñan y aseguran que el conocimiento sea utilizado con el consentimiento de la comunidad y el reconocimiento correspondiente. El tercero, es esencial demostrar un liderazgo colectivo en la toma de decisiones. El liderazgo juvenil indígena usualmente involucra o incluye a los ancianos, a las mujeres, clanes y protocolos culturales que guían la toma de decisiones. Las propuestas deberían demostrar cómo el proyecto va a beneficiar a la comunidad en general y cómo la comunidad ha respaldado, apoyado o co-creado la iniciativa. Y cuarto, los solicitantes también deberían de claramente describir la inclusión de género. Ana ya les ha contado, les ha hablado sobre el tema de género en su presentación. Y además de esto, la participación intergeneracional, el rol de las mujeres, las niñas, incluso miembros de la comunidad LGBTQ más, y enfatizando los resguardos basados en derechos, tales con consentimiento gratuito, previo e informado.
La protección del conocimiento sagrado y la soberanía de datos van a fortalecer aún más su propuesta. Y esos elementos reflejan no solamente la integridad cultural, pero también un diseño del proyecto ético, responsable y sostenible. Y quinto, las propuestas deben de demostrar que la comunidad son los propietarios o los dueños. Las iniciativas exitosas son aquellas que emergen de las prioridades de la comunidad misma. También deben de demostrar cómo las comunidades han sido consultadas e involucradas desde el inicio. Las comunidades deben de participar en la toma de decisiones y la implementación. Y cuando las comunidades sienten que son dueñas del proyecto, el impacto se vuelve aún más sostenible y duradero. Sigue para todas las propuestas presentadas el impacto de las comunidades indígenas. Siempre deben de incorporar las protecciones basada en derechos. La solicitud debe de incluir una protección sólida de los derechos. La inclusión, hay que respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre la tierra, los recursos, el conocimiento y el patrimonio cultural. Otro resguardo esencial es el consentimiento gratuito, previo e informado, que asegura que la comunidad ha recibido suficiente información, suficiente tiempo y la libertad para decidir si apoyan el proyecto o no. Ese consentimiento no requiere solamente una firma, es un proceso enraizado en el respeto por la autodeterminación. Las propuestas además deben de describir cómo van a proteger el conocimiento sagrado, sensible o restringido, reconociendo que no todo el conocimiento debe ser compartido públicamente o con socios externos o actores externos, incluyendo estructuras de gobernanza tradicionales, también es crucial. Muchas comunidades indígenas han establecido sistemas de liderazgo, ya tienen sus mecanismos de resoluciones de conflictos, de toma de decisiones que también deberían de orientar al proyecto. La soberanía de datos es otro resguardo importante y que las comunidades indígenas deben de retener control sobre sus datos, historias, expresiones culturales y cualquier resultado generado de su participación. Y esas protecciones ayudan a prevenir la explotación, apropiación y simbolismo. También permite que el proyecto debe estar cimentado en la dignidad, el respeto y el empoderamiento comunitario. Así que esos consejos que tienen en la pantalla aplican tanto a las organizaciones de la juventud indígena y a otras organizaciones cuyas solicitudes o propuestas impacten sobre comunidades indígenas. Como ya mencioné, las propuestas deberían de comenzar definiendo la solución climática y cómo atiende las necesidades de la comunidad. Los fundadores usualmente aprecian propuestas que demuestran autenticidad, claridad y factibilidad en lugar de complejidad. Los solicitantes deberían de apuntar a contar con un conocimiento indígena integrado con la innovación moderna, demostrando cómo ambos pueden trabajar juntos para mejorar la adaptación climática o mitigación, creando un plan simple, lograble, con pasos claros y realísticos y plazos de tiempo realísticos. A menudo son más efectivos que diseños más ambiciosos o imprácticos. Los presupuestos también deberían ser transparentes y directos. Deben de hacer una lista de los costos que directamente apoyen las actividades de la comunidad, su capacitación, los equipos, los materiales que se van a usar. Esto es muy importante. Una sólida propuesta incluye enfoques sensibles al género y resaltan cómo las mujeres, los hombres, los jóvenes y los ancianos contribuyen al éxito del proyecto. Además, incluyen una colaboración intergeneracional y ayuda a demostrar la sostenibilidad y la continuidad cultural, y comunican el impacto climático, cultural y social esperado, tales como una mejorada resiliencia y una identidad fortalecida o una mejora en la cohesión comunitaria. Eso también ayuda a que la propuesta sea, esté más alineada
con las prioridades de financiamiento. Algunos ejemplos de proyectos juveniles pueden demostrar eso. Un ejemplo viene de la región del Amazonas, donde organizaciones juveniles indígenas han utilizado el mapeo comunitario y la tecnología móvil para documentar la pérdida forestal y las actividades ilícitas, combinando el conocimiento tradicional con herramientas digitales. También han ayudado a proteger sus territorios, al mismo tiempo que han fortalecido la gobernanza comunitaria y abordan la necesidad de la comunidad su trabajo con las leyes forestales y combatir contra las actividades ilegales. Otro ejemplo proviene de la juventud indígena del Ártico, quienes han estado documentando los cambios en la migración de la vida salvaje en la zona ártica entre el mar y el hielo y los patrones meteorológicos, y han combinado conocimiento local con la investigación climática, los datos científicos y planificamiento de adaptación local. Eso conecta el conocimiento, la cultura y la innovación, y proyectos como estos son exactamente el tipo de ideas que nos gusta como iniciativas que se utilizan para el clima. Realmente queremos apoyar. Si tienen cualquier pregunta, háganmelo saber y voy a terminar con una reflexión y nuestra relación con la naturaleza, cómo cuidamos de nuestro planeta. Las comunidades indígenas han comprendido por largo tiempo que los humanos son parte de la naturaleza, que no separados de ella y que todo está interconectado. La juventud indígena el día de hoy están poniendo al frente esta sabiduría y generando nuevas soluciones para el futuro. Así que realmente invito, incentivo a las organizaciones juveniles indígenas que nos están escuchando el día de hoy y aquellas organizaciones que trabajan con las comunidades indígenas. Su conocimiento importa, su liderazgo importa, sus ideas importan. Iniciativas como Youth for Climate existen para apoyar a estas ideas. La convocatoria para soluciones no es simplemente una oportunidad de financiamiento, es una plataforma para acertar el liderazgo indígena a nivel global para compartir poderosas historias e influir sobre la política climática y la acción. Muchas gracias. Adelante, Verania. Sí, muchas gracias, Maña, por recordarnos sobre el rol vital que desempeñan los pueblos indígenas en la acción climática y la importancia de sus territorios, conocimiento y culturas en la gestión y protección de ecosistemas cruciales en nuestro planeta. Así que muchísimas gracias por compartir tu experiencia y esos diferentes elementos. Sería muy relevante para que nuestros participantes lo consideren en sus propuestas. Ahora vamos a seguir con una discusión de panel. Se van a unir más colegas en este siguiente segmento. La primera intervención, van a intercambiar experiencias. Ese es un líder climático juvenil indígena. Es mi placer darle la palabra a Diana Blanco, quien ha sido ganadora del Youth for Climate 2024. Es de Bolivia. Diana, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y tienes la palabra. Gracias. Hola a todos, espero que puedan estar viendo esta diapositiva. Yo soy Dayana, soy de Bolivia y yo soy una ganadora de Youth for Climate en 2024. Tenemos aquí, voy a hablar sobre las motivaciones y mi proyecto que tuve relacionado con la comunidad indígena. Seguramente muchas personas que son indígenas y quieren participar en esto, así que hay que saber la motivación. Nuestra motivación fue poder restaurar el lago Uruburu. Nuestra idea era poder combatir el, la-
poder, eh, plantamos distintos tipos de plantas llamadas totoras, porque queríamos restaurar estos lagos, todos estos, todas estas herramientas fueron nuestras motivaciones para mostrar nuestras ideas de lo que estamos implementando en nuestras comunidades. En nuestro caso, nuestro proyecto se enfocó en en el saber tradicional de nuestra comunidad, cómo estamos nosotros solucionando los problemas que está pasando en nuestra comunidad. Aquí hay muchas características, por ejemplo, si ustedes ven, está lleno de plástico, está contaminado. Así que lo que queríamos era poder plantar plantas acuáticas nativas para poder combatir y purificar las aguas contaminadas. Pero además de hacer todo esto, queríamos también contribuir junto a nuestro conocimiento para poder darle tributo a nuestros ancestros. Tenemos que poder tomar acción para poder parar los problemas que están pasando. Por ejemplo, con el lago, que está, cuando nosotros vimos que estaba nuestro contaminado, el Uruburu, nos dimos cuenta que estábamos perdiendo nuestras comidas principales, nuestras fuentes de alimentación. Así que lo que queríamos recuperar era la soberanía en cuanto a la alimentación. Vamos a ir directo al punto de nuestra experiencia con Youth for Climate. Primero nosotros, para poder llevar a cabo nuestros proyectos, estuvimos conectados en estas distintas reuniones con Youth for Climate y lo que queríamos llevar a cabo es poder tener voz en en los indígenas que son jóvenes y saber que nuestras voces son valoradas. Por ejemplo, lo que enfatizamos era que teníamos nuestro fondo de consentimiento libre, previo e informado. Así que nosotros tuvimos lo enfatizamos. Después tuvimos una retroalimentación y pudimos saber cómo estamos nosotros, mostrar cómo estábamos nosotros involucrados en cada paso, en cada cosa que hemos organizado. Así que queríamos mostrarles a ustedes no solamente qué tan buenos son estos webinars, sino cómo poder continuar contribuyendo para los jóvenes en nuestra comunidad. En nuestro caso, nosotros involucramos a nuestras comunidades a través de, de talleres. Todas las personas que participaron eran personas de distintas áreas, distintos rangos etarios, niños, jóvenes, y se involucraron en distintos tipos de actividades que nos ayudarían a nosotros poder mejorar nuestros problemas para tener más soluciones. Tenemos que destacar que en este equipo de trabajo, en estas reuniones que tuvimos, pudimos nosotros intercambiar nuestros distintos tipos de conocimiento y también poder fortalecer nuestro compromiso para la continuidad de nuestro proyecto a través de los años. Así que como ustedes saben, todo esto tiene distintas fases.
Tenemos la primera fase, que era poder organizar las logísticas, los talleres de comunitarios, preparar la siguiente fase en esta implementación de proyecto. Y nuestra principal meta era poder restaurar el Uruburu usando nuestro conocimiento tradicional. Así que todas las personas que están en este webinar, en este taller, me gustaría que ustedes puedan involucrarse y saber que su conocimiento es súper importante en esta comunidad. Así que muchas gracias. Voy a concluir con mi presentación. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias por poder compartir tu experiencia. Hemos escuchado sobre nuestros panelistas, que estamos todos conectados en nuestros distintos áreas. Muchas personas están inspiradas a través del chat, quieren conectarse contigo, están inspiradas. Así que es muy bueno que este taller, nuestra reunión, pueda conectar a más personas. Vamos a mover al siguiente persona que va a presentar. Vamos a volver a Ana, porque le tenemos una pregunta. Ana, basada en tu trabajo, nuestra experiencia en la intersección de igualdad de género y energía, ¿cuáles fueron las distintas dificultades que tú pudiste enfrentar en estos enfoques? Vamos a volver a Ana primero y después vamos a seguir al siguiente participante. Ok, gracias. Hay algo que quiero reflexionar y lo voy a poner aquí sobre la mesa. Hay muchos proyectos que quiero poder involucrar la energía. Esto, en estos proyectos somos buenos eh, describiendo cómo son estos objetivos de género, de igualdad de género. Necesitamos cada vez que tenemos proyectos nuevos poder tener un poco más de claridad y tener un poco más de cuidado en eso. Muchas veces era difícil poder cuál era el sexo de cada persona y cómo se identificaba cada persona. Así que me gustaría poder destacarlo. Necesitamos ser consistentes al momento de abordar distintos problemas en los proyectos. Independiente de que no sea una prioridad, me gustaría que esto fuera prioridad, la energía. Nosotros sabemos que asumimos que al momento de que va a ser un encuentro tecnológico, nosotros asumimos que va a ser fácil de acceso, pero nos damos cuenta de que en realidad es una dificultad en cuanto a las mujeres, porque nos preguntamos qué tan seguras están las mujeres al momento de interactuar con la tecnología. Entonces eso nos hace volver a la presentación, ¿cierto? Porque podríamos preguntarnos, o sabemos que tenemos mucha información al momento de involucrarnos en la tecnología, pero no todas las mujeres tienen la capacidad de poder decidir y poder lograrse en estos objetivos. Entonces, otros elementos es que de repente los proyectos de energía son un poco
asumimos que la tecnología comúnmente es más para hombres, pero en realidad eh, hay muchas incidencias que tenemos que abordar también en este tema. Tenemos que tener en consideración que muchas veces la tecnología no está disponible para muchas mujeres, entonces tenemos que también abordar esos problemas. Así que estos elementos que consideramos son muy prominentes en el sector de la energía, pero en realidad al hablar sobre la agricultura, muchas veces es algún contacto entre hombres y hombres y tenemos, por ejemplo, las mujeres, por otro lado, están encargadas de la agricultura en cuanto a la recolección de cosas. Entonces necesitamos que sea un poco más democrático en ese sentido. En el sentido, la perspectiva de energía, muchas veces está como dentro de que necesitamos diferentes soluciones de energía para que podamos entregárselo a las mujeres y para que tengan más oportunidades que no se les está dando. Y también tenemos en consideración que muchas veces la conexión no es al alcance económico de todas. Así que necesitamos poder entregarles esta falta de oportunidades para que las mujeres puedan tenerlo, aunque de repente las mujeres, aunque de repente las familias lo consideran gratis, pero en realidad no es así. Este es un concepto que no habíamos hablado antes. Cuando hablamos sobre las soluciones en cuanto a respuesta, habla al cuanto a cambiar, como cambiar reglas sociales, situaciones em, que muchas veces las identificamos, pero tenemos que seguir trabajando hacia poder llegar a eso. Muchas veces una de las formas de poder abordar esto es no solamente poder entregarles o saber que este es el, esta es la dirección correcta, pero sino tener quizás comunidades líderes para poder tener conversaciones, para poder tener más modelos y poder, y poder arreglar estos comportamientos que claramente queremos cambiar. No es imposible, pero debemos intentarlo, el poder cambiar los paradigmas y así poder tener en cuenta que podemos quizás estar en el camino correcto. La energía es súper crucial al momento de desarrollo, pero muchas veces es determinante cuando se trata de diferentes condiciones que muchas veces se relacionan con la paz y seguridad como los conocemos. Mm, Quería hacerle saber que Miriam es uno de los colegas que está, que participa en nuestro equipo del PNUD en cuanto a las indígenas. Queremos hacerte una pregunta, Miriam. ¿Cómo las personas que dan fondos pueden abordar estos distintos temas respecto
respecto a cómo a la implementación de distintas prácticas indígenas. Primero que todo, quiero decirles a todos que espero que todas puedan motivarse para poder participar en esta experiencia que es muy nutritiva, para poder involucrarnos en en la acción climática. Quisiera indicar que las comunidades indígenas son súper importantes y que se pueda saber que siempre se ha sabido que en cuanto a nuestras comunidades han sido muy marginadas en cuanto al conocimiento. Y queremos también abordar que nuestro conocimiento como indígenas es muy esencial. El cambio climático no solamente es adecuado en cuanto al cambio climático, sino también a la parte social, a la complejidad cuando tiene que ver con los desafíos en cambio climático. Entonces quisiera indicar que tenemos nuestras tradiciones, los sistemas de saberes que han sido nutridos y han sido traspasados por nuestros ancestros y se ha ido entregando de generación en generación, pero queremos incluirlas en las soluciones del presente. Así que queremos saber que, o poner en el mundo que tenemos todas las perspectivas, independientemente de que hablemos distintos idiomas, tengamos distintas tecnologías. Por ejemplo, todos hablamos distintos idiomas, inglés, portugués, entre otros idiomas, y tenemos muchas herramientas que traemos con nosotros. Por ejemplo, Mari estaba hablando antes que tenemos que seguir empujando la resistencia sobre no solo lo que somos como cuidadores, lo tradicional, sino también en mejorar en la tecnología, pero también hablar sobre los valores. Así que María hablaba sobre cómo podemos traer todo esto para una solución. ¿Cómo podemos incluirlo en estos problemas, ponerlos sobre la mesa? ¿Cómo podemos moldear nuestras decisiones? Porque muchos de nuestros problemas están pasando en nuestras tierras y queremos saber, poder abordar qué es lo que está pasando en nosotros. Independiente de que tengamos este, este consentimiento libre pero informado, porque eh, hay mucho esfuerzo que ha venido desde nuestros ancestros. Así que, ¿cómo podemos nosotros abordar de manera internacional? Así que, porque tenemos que abordar el, los conocimientos indígenas tiene que ser respetado, considerado dentro de los internacionales, soluciones internacionales, nacionales. Así que solamente quería agradecer a todos por dejarme hablar sobre esto, todo al equipo del PNUP por dejarme hablar sobre esto. Yo estoy súper motivada para poder a ustedes involucrarlos en, en esto, para que puedan involucrarse en nuestro trabajo con nuestros ancestros y poder continuar, tener un avance más rico en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Es, es un placer escuchar a tu trabajo, por recordarnos el conocimiento indígena y poder abordarlo en las soluciones climáticas. Así que es bueno que tú puedas hacernos saber que las personas interesadas en esto puedan tener más conocimiento de acuerdo a lo que tú hablaste en tu presentación. Ok, Manja, vamos a hacerte alguna pregunta. Mm,
muchos indígenas tienen el deseo de poder involucrarse en los sistemas, en las soluciones climáticas. ¿Cuáles son las prioridades relacionadas sobre el conocimiento libre, previo e informado, especialmente cuando se habla sobre conocimiento indígena y también en cuanto al género? Incluyendo respeto por el conocimiento tradicional indígena, es un principio clave que debe de guiar todo el proceso. Ese consentimiento gratuito, previo e informado que Miriam también ha mencionado. Voy a expandir sobre este tema un poco más, lo que significa en práctica. Gratuito significa que las comunidades pueden tomar decisiones sin presión o coerción. Y previo significa que la consulta ocurre tempranamente, antes de que el proyecto sea diseñado o implementado. Informado significa que las comunidades comprenden claramente el propósito del proyecto, cómo su conocimiento será usado y qué impacto o beneficios potenciales puede esto conllevar. Y el consentimiento significa que las comunidades tienen el derecho a decir sí o a decir que no, o a pedir que se haga cambios a los proyectos. Otra consideración importante es el reconocimiento y distribución de beneficios. Si el conocimiento indígena contribuye a un proyecto, la comunidad debería ser reconocida como socios, no solamente como beneficiarios, y los beneficios del proyecto también debería de llegarles. Esto incluye oportunidades para el liderazgo juvenil indígena, participación de la comunidad y desarrollo de capacidades localmente. Los jóvenes innovadores además, deben reconocer que algún conocimiento quizás no sea apropiado para documentar, publicar o compartir públicamente, especialmente cuando es un conocimiento sagrado o culturalmente sensible. Así que hay que respetar estos límites. Eso es una parte importante de la colaboración ética. Y finalmente, las soluciones climáticas más significativas son las que realmente emergen, ¿no? Solamente de extraer el conocimiento, sino de construir relaciones a largo plazo de confianza, de alianza con las comunidades indígenas. Así que cuando los proyectos son co-creados con los pueblos indígenas que respetan sus derechos, sistemas de gobernanza y valores culturales, se vuelven más fuertes, más legítimos y más sostenibles. El mensaje clave es que el conocimiento indígena nunca debería ser tratado solamente como un recurso para ser explotado. Debería de ser respetado como un sistema vivo de conocimiento que es parte de las comunidades que tienen el derecho a decidir cómo es compartido y aplicado. Es esa colaboración que respeta, no solo protege los derechos de los pueblos indígenas, sino también construye soluciones climáticas mejores. Te quedan 2 minutos. Sí, porque hay una pregunta sobre quiénes son los pueblos indígenas según las Naciones Unidas. Definir quiénes son pueblos indígenas no es el rol de las Naciones Unidas, no depende de ellos, pero algunos indicadores o criterios sobre cómo identificar quiénes son pueblos indígenas bajo el derecho internacional, no existe una única definición sobre la palabra o el término pueblos indígenas o quiénes son pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son muy diversos y no se puede elaborar solo una definición que aplique a todos y todas. Así que hay que considerar esta diversidad. El sistema de la ONU emplea una serie de criterios que fueron identificados por los pueblos indígenas mismos. Y lo más importante es la autoidentificación como pueblos indígenas. El grupo debe identificarse por sí mismos como un pueblo indígena y eso debe ser reconocido y ellos deben de ser reconocidos como un pueblo indígena por otros. Tienen una continuidad histórica con sociedades precoloniales, tienen un vínculo sólido, eso es muy importante, un vínculo sólido con sus territorios y el sistema natural alrededor y los recursos naturales en donde están. Tienen un dominio ancestral, tierras ancestrales, tienen sistemas políticos, económicos y sociales distintivos.
es diferente al sistema general que existe. Tienen sus propios idiomas, su propia cultura y propias creencias, y la mayoría de ellos forman grupos, son parte de grupos que no son dominantes en la sociedad, aunque en algunos países pueden ser dominantes en términos de población, pueden ser mayoría, pero en general no forman parte del grupo dominante de ese país. Y ellos tienen la resolución de mantener y reproducir sus ambientes ancestrales y sistemas como distintos. Quieren mantenerse distintos, sus pueblos, sus comunidades y diferentes criterios para identificar a los pueblos indígenas. Vamos a seguir en la siguiente ronda sobre este tema. Muchísimas gracias, Maña, por resaltar la relevancia del principio del consentimiento gratuito previo e informado y como una herramienta orientadora clara y del proceso, y cómo el principio apoya a construir confianza y garantizar una distribución equitativa de los beneficios. Ahora vamos a seguir con la última parte del webinario de hoy, la segunda ronda de preguntas. Ahora volvemos contigo, Diana. En tu experiencia, ¿cómo se ve en la realidad una participación significativa en la práctica, más allá que simplemente una lista, que llenar una lista? ¿Cómo las soluciones climáticas pueden garantizar una inclusión y la toma de decisiones? Muchas gracias, Verania. Pues, para mí lo más importante es incluir a todos los miembros indígenas de nuestra comunidad a través de las diferentes prácticas que tenemos más allá de la lista que has mencionado. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos prácticas tradicionales como el cabildo, que son una especie de reuniones que nos ayudan a incluir estas reuniones que están enraizadas en el conocimiento intergeneracional y también nos ayuda a fomentar el respeto hacia nuestros ancianos, pero también para las próximas generaciones. Y de esta forma incluimos el conocimiento en las soluciones climáticas lideradas por jóvenes y se transfiere el conocimiento a la siguiente generación. Y al mismo tiempo continuando y manteniendo el conocimiento que nuestros ancestros nos enseñaron. En este caso, por ejemplo, en nuestro proyecto estamos implementando conocimiento que hemos aprendido de nuestros ancestros. En el pasado ya utilizábamos plantas acuáticas nativas llamadas totoras para purificar el agua del lago. Y estamos implementando este conocimiento para resolver el asunto urgente, el problema urgente que estamos viviendo actualmente en el lago Uruburo. Así es como podemos demostrar una implementación tangible de soluciones que siempre han estado enraizadas en las costumbres y conocimiento tradicional de nuestras comunidades. Muchas gracias, Diana. Vamos a seguir ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Y hemos recibido algunas preguntas. Muchas gracias por colegas por estar tan activos en el chat y en el casillero de QIA. Veo que algunas de las preguntas ya han sido respondidas por nuestros participantes, pero voy a compartir un par de preguntas aquí. Y luego abriré la sala para que nuestros panelistas respondan. Y luego procederemos con la siguiente ronda de preguntas. Y voy a leer algunas preguntas. Y como mencioné, algunas de ellas quizás ya hayan sido respondidas parcialmente. Así que vamos a ver si alguno de los panelistas quiere añadir algo más. Una es sobre cómo pueden los formuladores de políticas integrar efectivamente el conocimiento indígena con soluciones climáticas científicas y al mismo tiempo garantizar que las comunidades indígenas reciban el reconocimiento y los beneficios por sus aportaciones. Creo que Diana ya ha respondido sobre esto y Mania, no sé si quieren agregar algo. Hay otra pregunta sobre cómo el PNUD protege a las mujeres y los niños en contextos de conflicto.
Esto es una pregunta más específica de contexto, pero veamos si Ana tiene algún comentario general al respecto. Si no, yo también puedo comentar. Y también hay un negocio de los créditos de carbonos que están afectando a los territorios indígenas y lo peor es que no observa del FPIC sobre el consentimiento, cómo se puede manejar esa situación, resolver esa situación. Quizás le puedo dar la palabra a Maña y a Diana que respondan a esas preguntas relacionadas a este tema, pero por favor pueden, otros colegas también pueden responder. Entonces, y también luego le daremos la palabra a Ana para que comparta sus ideas sobre la tercera pregunta. Colegas, por favor, pueden responder en 1 o 2 minutos. Adelante, Diana y Manya. Muchísimas gracias, Varania. Sí, en relación a los mercados de carbono, es un tema muy grande que requiere bastante tiempo para discutirlo, pero yo también escribí en el chat la pregunta sobre los mercados de carbono en relación a los pueblos indígenas. He colocado en el chat un enlace o enlaces a algunos recursos que pueden utilizar, varias referencias que pueden leer en relación a los mercados de carbono y los pueblos indígenas. Y estoy de acuerdo que es otro desafío para los pueblos indígenas y sobre cómo los gobiernos pueden integrar el conocimiento indígena con la tecnología moderna y en la elaboración de soluciones climáticas. Creo que lo principal aquí es cómo los gobiernos pueden integrarlo a las políticas climáticas, en las leyes y las políticas, cómo se puede integrar el conocimiento indígena y las innovaciones tecnológicas. Yo creo que eso está mejor explicado, cómo se ve. Por ejemplo, hay una experiencia en Perú y en Ecuador donde los pueblos indígenas están utilizando tecnología geoespacial para proteger los bosques. Está muy bien documentado. Es el pueblo Ahuajún en el Perú y la nación Ashuar en Ecuador. Esas comunidades indígenas combinan su conocimiento ecológico con tecnología geoespacial muy avanzada de observación terrestre para proteger sus territorios de amenazas climáticas tales como la deforestación. Sí, eso es lo que ha contribuido el conocimiento indígena. Primero, las generaciones que ya conocen las prácticas forestales tradicionales tienen un entendimiento detallado de la salud forestal, el comportamiento de la vida salvaje o silvestre y los patrones de lluvias y los cambios de ecosistemas. Ellos ya tienen un monitoreo territorial comunitario y está cimentado en los valores culturales y sus relaciones con la tierra. Así, este es el conocimiento indígena que ha contribuido al proyecto. ¿Y cuál fue la tecnología moderna utilizada? Herramientas geoespaciales y datos satelitales, apoyado por la NASA, observaciones de la Tierra para una gestión territorial dirigida por indígenas, sensoreo remoto, mapeo, un sistema de reportes digitales para rastrear em, la tala de madera ilícita. El conocimiento tradicional y las tecnologías se combinaron muy bien. ¿Cuál fue el impacto? Se mejoró el monitoreo forestal y la rápida detección de deforestación o de tala ilícita. Y esto lo presentaron las autoridades. Esto mejoró la resiliencia climática, protegiendo los bosques y ha preservado los resguardos de carbono y la biodiversidad. Muchas gracias. Quiero agregar otra pregunta que creo que puede responder. Pregunta es, muchas organizaciones de base que trabajan estrechamente con comunidades vulnerables tienen problemas al acceder financiamiento climático. ¿Qué mecanismos o alianzas o asociaciones pueden ayudar a las pequeñas organizaciones de base a acceder efectivamente o colaborar con la juventud en las propuestas climáticas? Diana, quizás también puedes aportar algo sobre eso, luego le daremos la palabra a Ana. Gracias. Sí, muchas gracias, Verania. Creo que para los pueblos indígenas
que son jóvenes, la falta de financiamiento es el problema principal, pero creo que el punto de entrada en este caso, como una recomendación que les puedo dar, como nuestra experiencia personal es primero tienen que formar alianzas con instituciones locales, con el sector académico, intentar fortalecer estas alianzas a nivel local primero y luego se puede escalar a la etapa internacional, a la esfera internacional. Por ejemplo, en este caso, en primer lugar, desarrollamos alianzas con organizaciones locales y desarrollamos y con el climático para la juventud y luego con otras organizaciones. Así que invitamos a todos a que formen estas organizaciones en sus países. Si tienen la oportunidad, presenten su solicitud a este premio de la Juventud por el Clima. Y si no son seleccionados la primera vez, no se desanimen, inténtenlo de nuevo. Y mientras tanto, pueden seguir desarrollando estas coaliciones locales y nacionales con otras organizaciones. Eso sería mi recomendación. Muchas gracias, Dayana. Ana, antes de darte la palabra, Ah, aquí hay otra pregunta que quizás podría responder y tiene que ver sobre cómo, dada la fuerte influencia de valores culturales y religiosos sobre varias comunidades indígenas africanas, ¿cómo pueden los practicantes humanitarios y de desarrollo navegar las tensiones entre el respeto por esos valores y garantizar un apoyo equitativo e inclusivo? Quería saber si tú puedes responder porque es algo un poco difícil cuando se trata el tema de la igualdad de género, por ejemplo. Gracias, Verania. Sí, creo que me has dado dos de las preguntas más difíciles para responder, pero vamos a intentarlo. Comencemos sobre cómo el PNUD trabaja en contextos de crisis. Creo que es muy importante mencionar que dentro del equipo de género global del PNUD hay colegas que trabajan específicamente sobre la intersección de la igualdad de género en zonas de conflicto o contextos de crisis. Así, cuando el PNUD brinda apoyo a gobiernos, porque nosotros entramos cuando nos invita un gobierno, primero mm, des- desplegamos una serie de herramientas de implementación que garantizan una igualdad y protección de género. Y creo que la pregunta también incluye a los niños. En nuestro sitio web pueden encontrar un análisis de conflicto sensible al género, que es una herramienta que también pueden ustedes utilizar para poder entender mejor las vulnerabilidades y el conflicto en donde están trabajando. Cuando se aplica un lente de género, un enfoque de género. También hay un kit de herramientas de recuperación de género que también pueden echarle un vistazo y las herramientas que están disponibles que pueden utilizar. Aparte de eso, las oficinas nacionales trabajan apoyando proyectos contra la violencia de género y hay varias herramientas. También hay un enfoque de comunicación no violenta con los miembros de la comunidad, las mujeres, los hombres y sensibilizado cómo se comunican de manera diferente, la manera como pueden a través de la comunicación, la mediación, pueden lidiar con el tema de los roles de género. De esa manera se siente menos confrontacional y puede mejorar la comunicación y cómo se comunican entre sí. Ha sido comprobado que es un instrumento clave para reducir conflicto y reducir la violencia en diferentes situaciones. Creo que eso también es bueno para ver cómo tratamos las diferentes normas de género y cómo lo que hacen los colegas y pues, tienen un enfoque muy sólido y abierto en la comunicación, no solamente con los jefes de familia, sino también la interacción con líderes religiosos, los líderes de los clanes o líderes comunitarios, y para poder ganar su apoyo.
Esto se ha comprobado que ha sido muy valioso. Y quizás el ejemplo que nos gusta compartir cuando trabajamos en el sector de energía es el caso de los colegas que han estado trabajando en Yemen y cuando han estado trabajando junto con las familias, involucrando a los padres, a los esposos, para que comprendan lo importante que es que las mujeres se conviertan en técnicas energéticas y elevándolas a un nivel de participación más alto y con los líderes municipales y hasta el nivel más alto y creando un sistema que sea más abierto a la conversación. Y cuando hay alguna reacción negativa, eso puede ayudar a reducirlo a través de la junta, cuando hablamos con los colegas. También estoy pensando en el contexto de Sudán o en Somalia. Esas son las maneras en que pueden tomar en cuenta, tener conversaciones abiertas, sostenidas con estos líderes, porque cuando puedes lograr que acepten los cambios de trabajo que quieres llevar a cabo, es más fácil que recibir el respaldo de la comunidad. Así que quiero agradecer a los ejemplos a seguir. También quiero resaltar a los hombres que son aliados. Creo que definitivamente no hemos hablado sobre ellos el día de hoy, pero es algo también muy relevante, ¿no? Asegurar que estas familias se conviertan en tus aliados y tus abogados y ayudar que estamos mejorando la participación de las mujeres en actividades económicas y tomas de decisiones. Creo que voy a dejarlo ahí. Y Verania, por favor, resume cualquier cosa que he dejado atrás. Muchas gracias, Ana. Yo siento que tu último punto es beneficioso para todos. Esto es algo que se necesita, que no se dude de eso. Así que es bueno escucharte sobre eso. Tengo otra pregunta sobre cuál es el crédito que tiene el carbón en cuanto al financiamiento. Muchas personas vieron en el chat las definiciones. Am, Déjame hacerte un par de últimas preguntas. Estas son para Manja, Dayana. Esta es una pregunta que es muy importante porque en muchos casos causa mucha confusión y no debería causar confusión. Es sobre las comunidades de indígenas, qué referencias que puedan utilizar e intercambiar entre la gente local, con comunidades locales. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Porque es muy importante, porque muchas personas, los que el día de hoy han hablado sobre esto, pero me gustaría que nos dieran más guía y más información clara, por favor, Dayana y Maya. Me imagino que Dayana va a complementar lo que yo digo, pero las comunidades indígenas, por ejemplo, no todas las comunidades locales forman parte de la comunidad indígena. Nosotros, las comunidades indígenas, tenemos reconocimiento dentro del derecho internacional. Las comunidades locales es un tema muy general, por ejemplo, y no hay una definición legal bajo la ley internacional. Tú no puedes utilizar esta definición de manera intercambiable porque es una definición em, que tiene mucho peso. Entonces no se puede intercambiar esta definición. A pesar de que reconocemos que las comunidades indígenas se utilizan en todos en todos los entornos, especialmente a nivel internacional,
Tenemos minorías de repente que, que son comunidades indígenas, minorías que son definidas como o reconocidas como locales. En realidad no es así. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando utilicemos el término de comunidades indígenas porque no es intercambiable. Seguramente Diana puede agregar algo al respecto. Creo que Manja lo ha explicado bastante bien y determinadamente. Si tú estás aquí, por ejemplo, aplicando para ser un miembro de Youth for Climate dentro de estos temas de, de comunidades indígenas. Por ejemplo, aquí tenemos a comunidades indígenas de provincias. Pues tenemos que ser muy específicos al momento de tratar estos temas. Tenemos que ser muy cuidadosos al usar estos términos de acuerdo a nuestro contexto. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas, a todos los participantes. Han sido muy activos en el chat, preguntando preguntas, haciendo preguntas. Quería utilizar esta oportunidad para agradecerles a todos. Espero que hayamos podido abordar distintas preguntas. Hemos agregado, vamos a agregar distintos recursos. em, Van a ser páginas donde ustedes puedan encontrar más información. ¿Es algo que puedas decir algo, Roxani? ¿Algo más que quieras decir? Muchas gracias a todas las personas que están aquí el día de hoy, también. Ahora vamos a... las grabaciones van a ser publicadas en el chat, al igual que las guías, las instrucciones. Así que si ustedes pueden eh, registrarse en la plataforma de Youth for Climate, porque vamos a poner toda la información relevante sobre estos webinars en línea. Espero que ver distintos tipos de preguntas respecto a los temas que han hablado el día de hoy. Hay muchos temas que han sido interesantes para esta comunidad, así que muchas gracias por la atención y les deseo lo mejor a su aplicación con sus propuestas. Otra vez, muchas gracias a las personas que hablaron el día de hoy por sus intervenciones, por su tiempo, por participar, por mostrar interés. Muchas gracias. Por favor, apliquen y den una gran propuesta. Mucha suerte a todos y tengan un bonito día o tarde. Gracias a todos.